Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las parejas más hot del momento y por supuesto, dramas dignos de telenovela. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, uno de esos que te dejan con la boca abierta y pidiendo más. Sí, como lo leyeron en el título, vamos a hablar del beso. El primer beso. El beso que marcó un antes y un después en la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y créanme, la historia es mucho más jugosa de lo que imaginan. Pero antes de que nos metamos de lleno en este salseo, déjenme recordarles lo de siempre: si son nuevos por aquí, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Ya saben que aquí les traemos todo, desde los rumores más calientes hasta las confirmaciones más impactantes. Así que sin más rodeos vamos a descubrir este secreto tan bien guardado. Todos recordamos ese boom que fue Senkalkam. La serie nos conquistó con su historia de amor, sus paisajes turcos de ensueño y por supuesto con la química innegable entre Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Lo que muchos no sabían, o tal vez sospechaban pero no tenían la confirmación, es que esa química traspasó la pantalla y se convirtió en algo mucho más real. Durante meses, los rumores sobre un romance entre los protagonistas no hacían más que crecer, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices en las entrevistas y, por supuesto, la forma en que se complementaban dentro y fuera del set. Pero, ¿cuándo fue ese momento exacto en el que Hande y Kerem dejaron de ser simplemente compañeros de trabajo y se convirtieron en algo más? ¿Cuándo fue ese primer beso que encendió la chispa? Pues bien, aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque Kerem, después de mucho tiempo guardando silencio, decidió romper el hielo y revelar algunos detalles sobre ese momento tan especial. En una entrevista reciente, Kerem fue cuestionado sobre su relación con Hande y, aunque siempre ha sido bastante reservado con su vida personal, esta vez decidió abrir un poco su corazón. No dio nombres ni fechas exactas, pero sí reveló una anécdota que nos da una idea de cómo surgió todo. Según Kerem, el primer beso con Hande no fue algo planeado ni forzado. Fue más bien un momento espontáneo, una conexión que surgió de forma natural durante el rodaje de la serie. Imagínense la escena: largas jornadas de trabajo o ensayos constantes, la presión de cumplir con las expectativas del público. En medio de todo ese caos, Hande y Kerem encontraron un espacio para conectar, para conocerse realmente. Y fue precisamente en uno de esos momentos de tranquilidad, después de una escena especialmente emotiva, cuando ocurrió. Kerem describió el momento como algo mágico, como si el tiempo se hubiera detenido. No fue un beso apasionado ni escandaloso, sino más bien un roce de labios, una exploración tímida, una confirmación de que había algo más allá de la amistad y el profesionalismo. Lo que hizo especial este beso, según Kerem, fue la sinceridad y la vulnerabilidad que ambos sintieron en ese momento. No estaban actuando para las cámaras, no estaban siguiendo un guión. Simplemente estaban siendo ellos mismos, dejándose llevar por sus emociones. Pero aquí viene la parte que les va a sorprender aún más. Resulta que después de ese primer beso, Hande y Kerem decidieron mantener las cosas en secreto durante un tiempo. No querían que su relación afectara el rodaje de la serie ni que se convirtiera en un tema de debate público. Querían proteger ese vínculo especial que estaban construyendo y asegurarse de que era algo real y duradero. Durante meses, Hande y Kerem vivieron su romance en la clandestinidad, disfrutando de citas discretas, escapadas románticas y momentos íntimos lejos de las cámaras. Era un secreto a voces entre el equipo de producción, pero nadie se atrevía a confirmarlo. Los fans, por supuesto, sospechaban algo, pero no tenían pruebas concretas. Fue hasta que terminó el rodaje de la serie, cuando Hande y Kerem decidieron hacer pública su relación. Lo hicieron a través de sus redes sociales, compartiendo fotos juntos en lugares paradisíacos y dedicándose mensajes cariñosos. La noticia, como era de esperarse, causó un revuelo enorme en el mundo del espectáculo. Los fans de Senkalkam estaban eufóricos, celebrando que su pareja favorita de la ficción se había convertido en realidad. Pero como todos sabemos, las historias de amor en el mundo del espectáculo no siempre tienen un final feliz. Desafortunadamente, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin después de un tiempo. Aunque no se conocen los motivos exactos de su separación, se rumorea que la presión mediática y las agendas apretadas de ambos fueron factores determinantes.
A pesar de su ruptura, Ande y Kerem siempre han mantenido una actitud cordial y respetuosa el uno hacia el otro. Han evitado hacer declaraciones polémicas y han dejado claro que guardan buenos recuerdos de su tiempo juntos. Y es que después de todo vivieron una historia de amor intensa y apasionada, que marcó un antes y un después en sus vidas. La revelación de Kerem sobre su primer beso con Ande nos permite entender un poco más la magia que existió entre ellos. No fue un simple romance de telenovela, sino una conexión genuina que surgió de la vulnerabilidad y la sinceridad. Y aunque su historia no tuvo el final que muchos esperábamos, siempre será recordada como una de las más bonitas y apasionantes del mundo del espectáculo. Así que ahí lo tienen, mis chismosos favoritos. El secreto mejor guardado de Hande Erçel y Kerem Bürsin, revelado por el propio Kerem en una entrevista que nos dejó a todos con la boca abierta. Una historia de amor que comenzó con un beso tímido y espontáneo, y que, aunque no tuvo un final feliz, siempre será recordada con cariño y nostalgia. En resumen, hoy exploramos los detalles revelados por Kerem Bürsin sobre su primer beso con Hande Erçel, un momento espontáneo que encendió su relación durante el rodaje de Senkalkam. Vimos cómo mantuvieron su romance en secreto al principio y cómo, a pesar de su ruptura, guardan buenos recuerdos de su tiempo juntos. Una historia que nos recuerda la magia y la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles todos los detalles. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del chisme y el entretenimiento. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia del primer beso de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Recuerden que aquí siempre encontrarán los chismes más calientes, las noticias más impactantes y las historias más apasionantes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia, el primer beso, el secreto a voces y el torbellino mediático ***. Ahora, amiguitos, vamos a desglosar aún más este chismecito. Porque si creen que ya lo saben todo, piensen de nuevo. La historia del primer beso entre Hande y Kerem tiene muchas más capas de las que se imaginan. Para entender la magnitud de este momento, tenemos que regresar al contexto en el que se encontraban. Senkalkam era un fenómeno global. La serie no solo arrasaba en Turquía, sino que conquistaba corazones en Latinoamérica, Europa y Asia. La presión sobre Hande y Kerem era inmensa. No solo tenían que entregar actuaciones convincentes, sino que también debían lidiar con la constante atención de los medios y la expectativa del público que anhelaba verlos juntos en la vida real. Según fuentes cercanas a la producción, la química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer día. Se notaba que había algo especial entre ellos, nos confidenció un miembro del equipo que prefiere mantenerse en el anonimato. Desde las primeras lecturas del guión, se veía cómo se entendían con solo una mirada. Había una conexión genuina, una energía que no se podía fingir. Pero ojo, no todo fue miel sobre hojuelas desde el principio. Ambos venían de relaciones anteriores y al parecer, al principio eran reacios a dejarse llevar por sus sentimientos. Hande, conocida por su profesionalismo y discreción, era especialmente cautelosa. No quería que un romance en el set afectara el desarrollo de la serie o la percepción que el público tenía de ella. Kerem, por su parte, era un poco más abierto a la idea, pero también era consciente de la responsabilidad que implicaba una relación de ese calibre. Entonces, ¿cómo se dio ese primer beso? Bueno, según la información que hemos podido recopilar, la escena en cuestión era particularmente emotiva. Eda y Serkan estaban atravesando un momento difícil en la serie y la tensión entre ellos era evidente. Después de grabar la escena, Hande y Kerem se quedaron solos en el set, reflexionando sobre la intensidad de las emociones que acababan de interpretar. Fue como si la línea entre la ficción y la realidad se difuminara, relató Kerem en la entrevista. Nos miramos a los ojos y, de repente, todo lo demás desapareció. No fue un beso planeado, ni siquiera pensado. Simplemente sucedió. Fue un momento de conexión pura, de vulnerabilidad y sinceridad. Pero aquí viene el verdadero giro de tuerca, después del beso, ambos se sintieron confundidos. Sabían que lo que había pasado era importante,
pero también eran conscientes de los riesgos que implicaba dar el siguiente paso. Decidieron hablarlo abiertamente y acordaron mantener las cosas en secreto hasta que estuvieran seguros de lo que querían. Fue un periodo de mucha incertidumbre, nos contó otra fuente cercana a la pareja. Andy y Kerem pasaban horas hablando, tratando de entender sus sentimientos y decidir qué era lo mejor para ambos. Querían proteger su amistad y su relación laboral, pero al mismo tiempo no podían negar la atracción que sentían el uno por el otro. Durante los siguientes meses, Andy y Kerem vivieron un romance clandestino, lleno de encuentros secretos, mensajes codificados y miradas furtivas. El equipo de producción, por supuesto, se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero todos guardaron silencio, respetando la privacidad de la pareja. Era un secreto a voces, reveló uno de los camarógrafos. Todos sabíamos que estaban juntos, pero nadie decía nada. Se notaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se cuidaban el uno al otro. Era algo muy bonito de presenciar. Sin embargo, mantener un secreto de esa magnitud no es tarea fácil, especialmente cuando se es una figura pública. Los paparazzi acechaban constantemente a Andy y Kerem, tratando de capturar una imagen que confirmara los rumores de romance. Los fans, por su parte, analizaban cada una de sus publicaciones en redes sociales en busca de pistas. Era una locura, nos dijo un amigo cercano a Andy. No podían salir a cenar juntos sin que los fotografiaran. No podían caminar por la calle sin que los reconocieran. Era una presión constante que afectaba su vida personal y su relación. Finalmente, después de muchos meses de especulaciones, Andy y Kerem decidieron que era hora de hacer pública su relación. Lo hicieron a través de una serie de publicaciones en Instagram, compartiendo fotos juntos en lugares paradisíacos y dedicándose mensajes cariñosos. La reacción del público fue explosiva. Los fans de Senkalkam celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal. Los medios de comunicación se volvieron locos, cubriendo cada detalle de su romance. Andy y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Pero, como ya sabemos, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo, la relación entre Andy y Kerem comenzó a desmoronarse. La presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas del público cobraron su factura. Era demasiado para ellos, nos confidenció una fuente cercana a la pareja. No podían soportar la constante atención de los medios ni las exigencias de sus respectivos trabajos. Simplemente llegaron a un punto en el que ya no podían más. Finalmente, Andy y Kerem anunciaron su separación a través de un comunicado conjunto, pidiendo respeto a su privacidad y agradeciendo el apoyo de sus fans. La noticia causó una gran decepción entre sus seguidores, que habían depositado todas sus esperanzas en su relación. A pesar de su ruptura, Andy y Kerem siempre han mantenido una actitud cordial y respetuosa el uno hacia el otro. Han evitado hacer declaraciones polémicas y han dejado claro que guardan buenos recuerdos de su tiempo juntos. Siempre tendremos un vínculo especial, dijo Kerem en una entrevista después de la separación. Vivimos una experiencia increíble juntos y siempre la recordaré con cariño. Le deseo a Andy lo mejor en su vida y en su carrera. Y así, mis chismosos, termina la historia del primer beso de Ander Erzel y Kerem Bürsin, una historia llena de romances secretos, presión mediática y finalmente desilusión. Una historia que nos recuerda que el amor en el mundo del espectáculo es un juego peligroso, donde la línea entre la ficción y la realidad es más difusa que nunca. Ahora, déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta historia. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que su romance fue solo un espejismo creado por la magia de la televisión? Los leo. Y no olviden suscribirse al canal para más chismecitos jugosos como este. Hasta la próxima.